la reforma fiscal vino a fortalecer la capacidad financiera del Estado y vino a permitirle que el presupuesto destinado a inversión pública fuera mayor ya desde el presupuesto que se viene ejerciendo en este año 2014. Mayor inversión en infraestructura, en educación, en salud y en ciencia y tecnología. Menos gasto para la burocracia, más gasto de inversión para que el país sea más competitivo. Y, en síntesis, la reforma fiscal buscó, entre otros propósitos, crear un sistema mucho más simplificado y establecer un régimen más progresivo, cobrar más impuestos a quienes tengan mayores ingresos. Vino una reforma en competencia económica para crear un órgano regulador que combata las prácticas monopólicas, que promueva la competencia en distintos sectores de la economía. Y propiamente dedicamos una reforma a un sector especialmente relevante de nuestro país, que es el de las telecomunicaciones, para abrir este sector, para generar más competencia y generar más beneficios para los mexicanos. Y ya se empiezan a advertir algunos beneficios de todas estas reformas. Particularmente iba a señalar las que se están dando ya en materia de telecomunicaciones, en los servicios de telefonía y en la competencia que se dará dentro de este sector. Y finalmente viene una reforma que fue la última en procesarse, la más importante y relevante de todo este paquete de reformas, que es la reforma energética. Porque con la reforma energética se vino a cambiar y establecer un nuevo modelo para aprovechar nuestros recursos energéticos a partir de un modelo que venía funcionando hacía casi 70 años y que sin duda estaba siendo ya rebasado en la oportunidad que México tenía de aprovechar de mejor manera sus recursos energéticos. Con la reforma energética se establece que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos, pero al mismo tiempo establece condiciones para que el sector privado participe en la exploración y explotación de nuestros recursos energéticos. Promueve y alienta la generación de energía más limpia. Y estas son las bases más importantes de esta reforma energética, un cambio paradigmático del modelo de explotación que teníamos anteriormente. Estas son las reformas estructurales que han tenido lugar en México en solo 20 meses, de manera acelerada. Por eso aprecio la referencia que ha hecho Robert Rubin al logro tan importante que ha sido para México el que en este periodo de tiempo las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas, junto con el gobierno de la República, pudiéramos dar impulso y concretar estas reformas. Varias de ellas tuve oportunidad de comentarlas con él, no siendo candidato, incluso tuve oportunidad de conocerle antes de ser candidato de mi partido. A su momento me preguntaba yo le recordaba que hacía 3 años no regresaba yo a Nueva York. Y me dijo, era entonces candidato. ¿Qué ha pasado en su vida desde entonces? Fui precandidato, fui candidato, me convertí en presidente de la República y esas reformas de las que hablamos eran importantes para México, han tenido lugar. Hoy, a partir de tener las reformas materializadas, inscritas en ley, el gobierno se viene ocupando de la implementación de estas reformas. Porque ahora se trata de llevar a resultados y beneficios tangibles para la población lo que está en ley. La sociedad demanda que lo que hemos postulado, los beneficios de los que hemos hablado, realmente se vean reflejados en la calidad de vida de la población y en los beneficios que sienta, sobre todo, la economía de las familias mexicanas. Estamos justamente en ese proceso de implementación de manera muy acelerada, y estoy seguro que en las preguntas que eventualmente ustedes me planteen en un momento más, pueda yo dar respuesta a algunos elementos de la implementación de estas reformas. Y por otro lado, el gobierno ha venido trabajando desde el inicio de la administración en un ambicioso plan para ampliar la infraestructura del país, en materia de carreteras, de autopistas, de puertos, de aeropuertos, de líneas ferroviarias, que son proyectos muy ambiciosos y en los que ya estamos trabajando, proyectos que demandarán, estimamos, una inversión superior a los 500,000 millones de dólares y en los que sin duda se abren espacios de participación al sector privado para el desarrollo de estos proyectos. Y quiero concluir esta, espero, breve introducción a esta conversación con lo que debe haber sido el inicio de mi conversación, porque les he querido platicar, y un poco ante la presión del tiempo que me fijó aquí Robert Rubin,
que tenía para esta introducción. Por eso omití señalar lo más importante. ¿Qué hizo posible que tuviéramos todas estas reformas? Seguramente escucharon ustedes del Pacto por México. Y fue un pacto, un acuerdo que se fraguó en el periodo de la transición, que en el caso de México es una transición muy larga, la que se da entre la fecha de la elección y el tiempo en el que el presidente asume su mandato. Pasan 5 meses, de julio a diciembre. Esto habrá de cambiar en las futuras elecciones por consecuencia de la reforma política en un periodo más corto de 3 meses. Pero en este periodo de 5 meses se fraguó este Pacto por México que hizo posible que al día siguiente, el día 2 de diciembre, firmáramos entre las principales fuerzas políticas y el gobierno de la República este gran acuerdo. ¿Y qué lo hace distinto, quizá, o qué característica importante tiene este acuerdo? No solo fue una señal de buena voluntad o una manifestación de voluntad por construir acuerdos, sino fue un acuerdo que estableció una agenda sobre los temas que era importante abordar, impulsar reformas y hacer cambios estructurales. Más allá de las visiones y de la visión de cada partido, se definió con toda claridad y se le dio contenido al acuerdo que hicimos. Lo que refleja el nivel de madurez política que hay en México, el nivel de civilidad política que hay en nuestro país, en todas las fuerzas de centro, de izquierda y de derecha. Es así como se da este acuerdo y a partir de ahí empezamos la instrumentación que tuvo lugar en el Congreso, que se debatió ampliamente cada una de estas reformas y que nos han permitido, al paso de estos meses, llegar a la concreción de 11 importantes reformas estructurales a las que ya he hecho referencia. Con esto concluyo mi intervención y agradezco esta gran oportunidad de presentarme con ustedes y de poderles referir de manera breve lo mucho que en poco tiempo ha pasado en México. Muchas gracias. Let me start, if I may, with this question, Mr. President. I first got involved in Mexico about 25 years ago, and I remember meeting business people and political people and thinking that they were just extraordinarily impressive, and I've had the feeling ever since that Mexico at some point would take off, but there was a lot that needed to be done. You've now done a lot of what needed to be done, albeit not all of it. As you look forward, and yet you don't have growth yet. I thought when these reforms were enacted, it might well create the kind of confidence that would spur growth. So I question, well, two related questions. One is, now that you've done all this, when do you think the effects are likely to begin to show in terms of actual growth? And secondly, what are the risks to growth that you think are greatest? And in that respect, let me pose two particularly. You still have, I think, about a 35% poverty rate or something like that, and an enormous inequality. It's always seemed to me that it was going to be hard to get sustained growth without being more effective in addressing that. And then, of course, you have the issues around law enforcement and the like, which are on everybody's mind. But I must say, having said that, I think there's a tremendous confidence. I know, because I live in this little world of financial people, tremendous confidence in what you've done, and there's a tremendous amount of interest in Mexico. Muchas gracias. Yo creo que las reformas precisamente son respuesta a la necesidad de México de lograr un mayor crecimiento económico. El gran desafío en materia económica de nuestro país y en materia social es el no haber alcanzado una tasa de crecimiento mayor a la que se ha registrado en los últimos 30 años, una tasa promedio de 2.6% en todo este periodo, que si bien es un crecimiento positivo, a todas luces insuficiente para asegurar mayor desarrollo social y sobre todo para asegurar calidad de vida para los mexicanos. Por eso las reformas. Hoy advertimos ya señales de un mayor crecimiento de nuestra economía. El año pasado, de acuerdo a datos del Instituto Autónomo que genera la estadística, que es INEGI en México, el crecimiento de nuestro país fue de 1.4%, muy por debajo de lo que hubiésemos deseado. Y más allá de las varias razones que hemos expuesto de por qué ocurrió así, este año la previsión de crecimiento económico para el cierre de año es de 2.7%. Y las estadísticas sobre
el crecimiento de nuestra industria, de los empleos, de nuestras exportaciones, nos muestran y nos dan optimismo de que vamos a lograr este objetivo. La previsión que hacemos para el año entrante es de 3.7% a partir justamente de estas bases que se han sentado y sobre todo con el impulso que las propias reformas estén dando a nuestra economía. Es muy claro que la implementación de las reformas no ocurrirá de la noche a la mañana y que los efectos de las mismas tampoco van a dejarse sentir de manera tan acelerada. Varios de los beneficios de estas reformas se empiezan a sentir, se empiezan a percibirse, pero tomará todavía algún tiempo que el impacto se vea claramente reflejado en el crecimiento de nuestra economía. Ya a partir de ahora, a partir del año entrante y en los años subsecuentes, estimamos que nuestro crecimiento económico será mayor y más acelerado, y así lo proyectan los analistas financieros que hacen revisión y conocen a profundidad la condición económica de México. En el tema de la pobreza, Robert, la gran pregunta es, ¿qué nos hará lograr menor pobreza y combatir de raíz realmente esta condición de nuestra sociedad? Nosotros apuntamos, mi convicción que es precisamente crecer económicamente a mayores tasas y de forma sostenida y asegurar que el Estado, a través de una política social, asegure un reparto más justo y equitativo de la riqueza entre la población. Pero si no logramos crecimiento económico, no hay política social que sea suficiente para lograr revertir las condiciones de pobreza y de marginación de distintos sectores de la sociedad. Lo que hemos hecho es, por un lado, impulsar estas reformas para crecer económicamente, o buena parte de ellas están orientadas a este objetivo, y por otro lado, hemos hecho un rediseño de la política social en nuevos programas para atender a la población y para no solo tener beneficiarios de la política social de carácter asistencialista, sino imprimirle un nuevo carácter que asegure que quienes reciben beneficios de la política social, entre otros y el más importante, es su incorporación a la actividad productiva. Y para que eso ocurra realmente y plenamente, necesitamos tener un mayor crecimiento económico. Creo que si acompañamos de manera eficaz ambas cosas, implementación de las reformas para el crecimiento económico y una adecuada y eficiente política social, estaremos revirtiendo condiciones de pobreza y logrando mayor crecimiento económico. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.